Bienvenidos a Misterios Clásicos, donde cada susurro esconde un secreto. Esta noche, acompañamos a Miss Marple hasta eco oculto en la caja de música. Una melodía flota en una habitación vacía y la culpa toca la nota final. ¿Desde dónde nos escuchas? Ahora, sírvete algo caliente y que comience el misterio. La luz matutina se posaba suavemente sobre la aguja de St. Mary Mead, tiñendo de un dorado apagado las manecillas del reloj de la iglesia. En un día así, el pueblo parecía tan inocente como un himno cantado por niños cestas que se mecían, cortinas que ondeaban y el gato del vicario tomando el sol sobre el muro de piedra de la rectoría. Sin embargo, se percibía una leve tensión en el aire, como la calma que precede a la tormenta, aunque nadie habría sabido explicar el motivo. En el escaparate de la tienda de la señora Bantry, en High Street, una pequeña caja de música atraía una atención inusual. Su cúpula de cristal brillaba tenuemente, encerrando a una bailarina de encaje blanco que giraba con cada nota. La melodía, una nana tenue y ondulante, se deslizaba por el aire con un ritmo extrañamente entrecortado, como si uno de sus engranajes guardara un recuerdo doloroso. Una reliquia de la subasta de Granger, les decía la señora Bantry a sus clientes con orgullo. De finales de la época victoriana, o por ahí. Todo un tema de conversación. No mencionó que el precio ya había cambiado 2 veces esa mañana. En su mesa, cerca de la ventana del salón de té de Blue Partridge, la señorita Marple removía su té sin levantar la vista de su labor de punto. El repiqueteo de sus agujas se sincronizaba tenuemente con la melodía de la caja de música que se colaba por la puerta abierta. Curiosa, murmuró para sí misma que ciertas melodías parecían evocar la tristeza, incluso cuando las personas no. La señorita Hartnell, que compartía la mesa, interpretó esto como otro de los comentarios peculiares de la anciana y respondió: «Oh, sí que se encuentran cosas raras en la venta de los Granger. Diría que la mitad de los objetos de esa familia traen mala suerte». Desde fuera llegaban las voces de los niños canturreando la rima que habían inventado sobre la casa de los Granger. Algo sobre secretos en el sótano y una señora que lloraba a través del suelo. Su canturreo resonó sobre los adoquines hasta que la señora Price Ridley apareció, frunciendo el ceño, para hacerlos callar. «En serio, semejante tontería no debería permitirse», declaró a quien quiera que los escuchara. «No se puede esperar decencia si los niños repiten cada historia horrible que sus padres susurran». La conversación podría haber terminado ahí de no haber llegado el cartero, el joven Alec Wright, con su maletín de cuero y una mirada nerviosa hacia el escaparate del emporio. Le entregó un sobre a la señora Bantry y murmuró: «Mejor entrégueselo personalmente». «Va dirigido a la señorita Caroline Granger, a la atención de su tienda». El nombre quedó suspendido en el aire por un instante. La señorita Caroline Granger había abandonado el pueblo hacía 15 años, después de la noche en que su madre, como siempre decía la señora Price Ridley, enfermó y falleció repentinamente. Nadie había pronunciado su nombre en voz alta en años. La señora Bantry fue la primera en reaccionar. «Aquí no hay ninguna señorita Caroline», dijo con brusquedad, dando la vuelta al sobre. Era sencillo, sellado con un sello rojo descolorido que mostraba el perfil de un ángel. Debe de ser algún error. Lo metió bajo el mostrador como si pudiera dolerle. El cartero dudó un instante y luego se marchó sin decir nada. El eco de sus botas resonó irregularmente en la acera. A las 11:30, el asunto ya era tema de conversación en todo el pueblo. La existencia de la carta se discutía con gran erudición junto al puesto de verduras, en la peluquería e incluso en la sacristía, donde el cura se vio, cortésmente, atrapado entre teorías contrapuestas.
Mientras tanto, la señorita Marple pagó su bollo y cruzó el callejón hacia el emporio. La campanilla sobre la puerta sonó como una tímida confesión. La señora Bantry levantó la vista mientras colocaba cucharas de plata en una bandeja. Ah, señorita Marple, no se imagina el revuelo que se ha armado. Todo por una simple carta. En efecto, dijo la señorita Marple con suavidad. Pero la dirección parecía clara, ¿no? Perfecto. Y encima 15 años. Caroline Granger. Dicen que ahora vive en el extranjero, o quizá no. Nadie lo sabe. La señora Bantry se rió demasiado fuerte. En fin, no quiero que estorbe en la caja. Lo devolveré esta tarde. Mientras hablaba, la caja de música volvió a sonar sola. La bailarina giró 1, 2 veces, y luego se detuvo bruscamente a mitad de la rotación. Un leve clic la siguió, y luego silencio. «Qué raro», dijo la señora Bantry. No estaba dañada. Miss Marple se inclinó hacia adelante, mirando a través del cristal. El rostro de la figura, diminuto y delicadamente pintado, parecía extrañamente borroso alrededor de los ojos, como si se hubiera acumulado humedad bajo la cúpula. «Quizá», dijo en voz baja, «algunas cosas recuerdan por sí solas». Al anochecer, las nubes se habían acumulado. Una llovizna caía, difuminando el resplandor del escaparate. Dentro, la carta sin abrir seguía bajo el mostrador, y la caja de música permanecía inmóvil a su lado. Pero desde el callejón contiguo, una transeúnte juró más tarde haber oído la melodía de nuevo, lenta, entrecortada, terminando en una nota que se quebró bruscamente, casi como un suspiro. La lluvia convirtió la calle principal en un espejo borroso, y en él el escaparate del emporio brillaba como una linterna tras el agua. Una mujer con un paraguas roto se detuvo bajo el toldo, escuchando como si el aire pudiera volver a ofrecer aquella extraña y vacilante nana. No lo hizo. Se sacudió y siguió su camino. Dentro, la señora Bantry cerró la caja registradora, deslizó la misteriosa carta más adentro, bajo el mostrador, y prometió que no habría más tonterías al respecto hasta la mañana. Miss Marple, a quien no le gustaba tomar decisiones sobre secretos ajenos, estaba justo en el umbral, doblando sus guantes con pequeños y precisos movimientos. «Si me lo permite», dijo amablemente, «podría llevar la carta al vicario para que la guarde. La gente suele enterarse primero de las cosas que no le gustan». «Oh, señorita Marple, me es imposible», respondió la señora Bantry demasiado rápido. «Volverá a la oficina de correos. Por favor». Aún hablaba cuando la puerta tintineó y el joven Alec Wright, empapado como un labrador, regresó con las mejillas sonrojadas y una disculpa en los labios. «Disculpe que la moleste de nuevo», señora, dijo, evitando la mirada de Miss Marple. «El supervisor dice que si el destinatario es conocido en la zona, es muy probable que podamos atenderla». Su voz se apagó al ver la pequeña cúpula de cristal sobre el mostrador. La zapatilla de satén de la bailarina rozaba la base espejada en ángulo, como si la hubieran interrumpido mientras hacía una reverencia. «Puede que no haga nada», replicó la señora Bantry, nerviosa. «Mañana se resolverá como es debido». Alec asintió, pero su mirada volvió a la caja de música. En casa de los Granger tenían una igual, dijo con la timidez propia de la juventud. Cuando era niño, a veces la oía a través del seto, solo la melodía. Se apartó el pelo húmedo de la frente y se sonrojó al oír lo que decía. «Disculpe». «En absoluto», dijo la señorita Marple con voz suave como la leche. «Uno recuerda las cosas a las que se les asociaban sentimientos. Los niños son los primeros en fijarse en esas cosas». Su mirada se detuvo un instante en la pintura corrida alrededor de los ojos de la pequeña bailarina, y luego se desvió hacia la tira de sobre que asomaba por la costura del cajón. Muy suavemente añadió: «Es curioso cómo los objetos recuerdan mejor el tiempo que las personas». Se despidieron con cortesías insulsas.
pero el pueblo no. Para cuando la señorita Marple llegó a The Blue Partridge para cenar a cubierto de la lluvia, la señora Price Ridley ya había establecido dos hechos irrefutables: que la señorita Caroline Granger había regresado de incógnito y ahora se escondía en la antigua casita del jardinero, y que las joyas de la difunta señora Granger, vendidas con una lamentable prisa años atrás, nunca habían salido realmente de St. Mary Mead. Ambas afirmaciones se presentaron como irrefutables, con la pulcra satisfacción de cerrar un armario tras ventilarse. Caroline siempre fue muy musical. La señorita Hartnell también participaba, golpeando una cucharilla con precisión marcial. Había clases de piano, canto y todas las artes. Ese tipo de cosas llevan a la extravagancia. «Extravagancia», asintió la señora Price Ridley, bajando la voz hasta ser apenas audible, «y otros enredos. Espero, por su bien, que la carta no sea del extranjero». Saboreó la palabra como si estuviera algo verde. Al otro lado de la habitación, la esposa del vicario intentó hablar de las flores de la parroquia, pero nadie la escuchó. Los chismes, como la hiedra, habían llegado hasta el techo. Cada susurro se enroscaba un poco más arriba, suavizando los rincones, cubriendo las grietas de la memoria. Miss Marple, más atenta al sonido que a las palabras, pensó en cómo una melodía adquiere armonías que no busca. Cuando salió de nuevo, la lluvia se había asentado en una fina capa, como el aliento sobre el cristal. El emporio estaba a oscuras. La única luz provenía del camino que conducía a la casa de los Granger, vendida hacía tiempo, desaprobada desde hacía tiempo y aún conservada por ese nombre porque en St. Mary Mead las casas guardan sus bautizos. Miss Marple no giró hacia allí. Regresó a casa por el sendero del jardín, segura como un gato sobre ladrillos familiares, y se sentó un rato junto al fuego, escuchando los leves crujidos de una casita que se enfriaba por la noche. Oyó un golpecito en la ventana. No era un golpe humano, sino el roce leve de algo en la ramita de la ventana, tal vez. Se levantó, corrió la cortina y no vio más que su propio reflejo contra la lluvia. Impulsivamente abrió la ventana un poco. A lo lejos, una melodía titubeó unas pocas notas, un leve vacilante, y luego silencio. Podría haber sido simplemente la rueda de un carro rodando sobre un bache. No se puede invocar una melodía para que sirva de testimonio. Aún así, permaneció de pie hasta que el fuego hizo que la habitación a su espalda resplandeciera como una capilla silenciosa y el aire adquirió ese frío solemne que llega cuando la historia desea ser recordada. Si por la mañana amanecía seca, la señora Bantry devolvería la carta y el pueblo se envolverá en un halo de cordura. Pero la señorita Marple pensaba en la bailarina detenida en medio de una reverencia y en el rostro, tras el cristal, borroso por la tenue luz de alguien. En algún lugar, la emoción había quedado reprimida, abandonada a su suerte. Su tetera empezó a zambullirse en la cocina. Al levantarla, otro sonido resonó en el callejón, pasos apresurados, la voz de un hombre que llamaba indistintamente, el roce de la llave del emporio contra la cerradura a una hora intempestiva para cualquier tienda. Miss Marple dejó la tetera sin probarla y tomó su chal. El timbre de la puerta de la señora Bantry sonó una vez, débil y sobresaltada, y luego se detuvo. El leve tintineo de la campana aún flotaba en el aire húmedo de la mañana cuando Miss Marple llegó al emporio. El escaparate exhibía la misma colección de guantes de encaje y postales, pero algo tras el cristal parecía desordenado y ausente, una presencia casi palpable. La señora Bantry estaba tras el mostrador, pálida bajo el polvo, con las manos aferradas al borde. El joven Alec Wright permanecía cerca de la puerta, gorra en mano, como si esperara permiso para respirar. «¡Ay, señorita Marple!»,
exclamó la señora Bantry, con voz entre disculpa y súplica. No era mi intención convocar a medio feligrés. Es que bueno, al bajar encontré la puerta entreabierta y sus ojos se dirigieron al mostrador. La caja de Mattis música seguía en el mismo sitio de siempre, pero la cúpula de cristal estaba hecha añicos y sus delicados fragmentos brillaban sobre la madera como escarcha. La bailarina yacía boca abajo entre ellos, con un brazo retorcido tras su espalda pintada. A su lado, la misteriosa carta había desaparecido. La expresión de la señorita Marple no cambió. ¿Cerraste la llave anoche?, preguntó con dulzura. Claro que sí. Me viste, y esta mañana la llave seguía en mi bolsillo. No logro encontrarla. Alex se movió incómodo. Oí el timbre, igual que usted, señorita. Cuando pasé a recoger los paquetes, la puerta estaba abierta y la señora Bantry pidió ayuda. Juro que no vi salir a nadie. El olor a papel húmedo flotaba tenuemente en el aire. Miss Marple se inclinó hacia el mostrador allí, entre los fragmentos. Yacía una huella húmeda, pequeña, estrecha y bordeada por un ligero rastro de hollín. «Qué extraño», murmuró. «Uno no suele pisar cenizas a menos que haya estado cerca de una chimenea». Llegó el agente local, el sargento Phelps, bondadoso y fácilmente alterable ante la angustia femenina. «Tranquilos, tranquilos», dijo, tomando notas con exagerado cuidado. «No hay de qué preocuparse. Probablemente sea una broma o algún animal se haya colado. Puede que la carta se haya extraviado». «Los animales no abren puertas», observó Miss Marple con suavidad, sin apartar la vista del pequeño zapato de la bailarina caída. «Ni tampoco eligen sobres». El sargento Phelps parecía agradecido por su calma, pero no por su lógica. «Aún así, haremos un informe por los canales oficiales», dijo vagamente, antes de salir a interrogar a los presentes y a quienes estaban en los charcos. La tienda, antaño un remanso de paz entre cristal y cintas, se había convertido en un lugar de secretos que resonaban. La voz de la señora Bantry tembló. «Sabe, mi marido dijo que ese lote de la subasta de Granger era problemático. Quería que quemara la caja. Y ahora, bueno, quién sabe quién ha estado entrando y saliendo. Ayer vino una mujer que nunca la había visto antes. Dijo que venía de Market Barton. Se quedó mirando la caja de música durante un minuto entero y luego salió sin decir palabra». Miss Marple alzó la vista, con los ojos brillantes como la llama de una vela en la penumbra. ¿Lo había tocado? Quizás para levantar la tapa. Llevaba guantes. Entonces quizá oyó algo que los demás no, murmuró la señorita Marple. Volvió a colocar la cúpula de cristal con cuidado, como para contener cualquier eco que aún persistiera. Una melodía puede significar más para quien la escucha que el instrumento. Mientras hablaba, entró la esposa del vicario, sin aliento por la curiosidad disfrazada de preocupación. «Ay, mi querida señora Bantry, qué revuelo. Todos dicen que la carta venía del extranjero, quizá de España, y que contenía dinero». Bajó la voz como si el dinero mismo pudiera oírla. «Seguro que no tiene nada que temer. La compostura de Sapin des Once». La señora Bantry se quebró. «Miedo. ¡Qué tontería! No he hecho nada. Se ha ido, y menos mal». Miss Marple, que había visto la culpa disfrazarse de muchas maneras, a menudo con la más inocente, volvió a doblar sus guantes. «Es extraordinario», dijo en voz baja, como el alivio puede sonar como la hermana gemela del miedo. Afuera, el pueblo comenzaba a despertar a su ritmo habitual. El carro de la leche traqueteaba, los chismes volaban de un lado a otro de las cercas, y sin embargo, bajo todo ello, subyace la misma melodía incierta que había rondado la noche anterior, una melodía recordada, medio olvidada e inacabada. Al salir Miss Marple a la llovizna, vio al vicario de pie cerca del camino, observando el emporio con la mirada seria de un hombre que lidiaba con el deber y la incomodidad.
Ah, Miss Marple, dijo en voz baja cuando ella pasó. Una pequeña perturbación a primera hora de la mañana nos recuerda que la paz es frágil. En efecto, el reverendo respondió. Y a veces, cuando se rompe, lo que se revela es mucho más antiguo que la paz. Siguió caminando, con paso pausado, aunque su mente se adelantaba hacia la casa de los Granger, hacia la mujer de Market Barton, hacia esa melodía que se negaba a terminar. Tras ella, un leve repiqueteo resonó desde el emporio, el sonido de la bailarina desplomándose contra el borde del mostrador, como si hubiera intentado, una vez más, bailar. La figura destrozada apenas había dejado de deslizarse cuando la señorita Marple llegó a su puerta al final del camino. La mañana se sentía extrañamente pesada, incluso los pájaros parecían contener su canto, como si el pueblo mismo escuchara. Se detuvo, contemplando el perfil familiar de su cabaña, la hiedra que enmarca su ventana, la tenue columna de humo que salía de su chimenea, y sintió que el equilibrio, una vez alterado, no regresa a voluntad. Iba a mitad del camino cuando volvió a ver al vicario, que esta vez se acercaba con paso vacilante y un papel doblado en la mano. «Mi querida señorita Marple», comenzó, siempre parece estar al margen cuando surgen asuntos extraños. «¿Le importaría decirme qué opina de esto?» Lo dejaron en el buzón de la rectoría hace menos de 10 minutos. El papel, ligeramente arrugado, no tenía firma, solo una línea escrita con pulcra caligrafía, femenina. El pasado no descansa mientras su canción permanece inacabada. Debajo, en un tenue boceto a lápiz, estaba dibujado el contorno de una caja de música. «¡Qué extraordinario!», murmuró Miss Marple, trazando la forma con un dedo enguantado. «Parece que la melodía nos perseguirá». Sonrió levemente, aunque su mirada se aguzó. ¿Alguien vio quién la dejó? Desafortunadamente no suspiró el vicario. El chico que reparte la leche creyó ver a alguien con una capa oscura cerca de la puerta, pero no estaba seguro. Se quedaron un instante juntas bajo la suave llovizna, con la nota colgando entre ellas, como una acusación que nadie se atrevía a admitir. Entonces, la señorita Marple dijo con dulzura: «Creo que sería prudente no alarmar más a la señora Bantry. Dejémosla tranquila hasta que la necesite». Pasó la siguiente hora dedicada a las tareas domésticas, pero sus pensamientos distaban mucho de ser tranquilos. El sonido de la melodía discontinua parecía resonar débilmente en su mente, sobreponiéndose al ritmo de sus agujas de tejer. A las 10:30 dejó las agujas y decidió visitar la propiedad de los Granger. No por curiosidad, se dijo, sino por costumbre. Es asombroso, reflexiona en voz baja, cómo los recuerdos se aferran a los lugares incluso cuando las personas que los crearon ya no están. La casa de los Granger, deshabitada desde hacía tiempo, se alzaba al final de un sendero bordeado de laureles crecidos en exceso. Las ventanas estaban cubiertas de polvo y la hiedra comenzaba a trepar por las contraventanas como venas sobre piel pálida. Sin embargo, no había sensación de abandono total. Una tenue columna de humo se elevaba de la chimenea trasera, demasiado fina para ser de fuego, demasiado premeditada para ser casual. Miss Marple avanzó unos pasos, con cuidado de no remover la grava mojada. Unas voces, una masculina y otra femenina, llegaron débilmente desde el interior. La voz masculina era cortante, oficial la femenina, baja y tensa, como la de alguien a quien interrogan en contra de su voluntad. Miss Marple vaciló y luego se apartó entre los arbustos cuando el sargento Phelps apareció por la puerta. Se sobresaltó al verla. «Oh, señorita Marple, estaba bueno, haciendo averiguaciones. Encontré a alguien que sabía del lugar». «¿De veras?». Su tono denotaba un leve interés, pero su mirada no vaciló. «Seguro que eso es un alivio». Phelps se rascó la cabeza. «Un alivio, en cierto modo».
Se llama señora Emery. Dice ser la cuidadora contratada por los nuevos dueños. El problema es que la propiedad aún no ha cambiado de manos oficialmente, así que es un misterio. Afirma que estaba limpiando cuando vio una luz en el emporio esta madrugada. Los ojos de la señorita Marple se iluminaron. ¿Una luz? Entonces se había despertado muy temprano. Demasiado pronto, murmuró Phelps. Y es más nerviosa que un gato en un trueno. No diría por qué no habló antes. Dijo que le habían dicho que se mantuviera al margen de los chismes del pueblo. Me da la impresión de que sabe más de lo que dice. Desde el interior de la casa, la silueta de una mujer cruzó la polvorienta ventana pequeña, delgada, sus movimientos precisos pero ansiosos. Algo en su postura sugería a la vez deferencia y desafío. Al correr la cortina, la señorita Marple vislumbra un tenue destello de latón sobre la repisa de una segunda caja de música, idéntica a la primera, con la cúpula agrietada en el centro como una herida. «Qué curioso», dijo Miss Marple en voz baja. «La gente suele duplicar objetos que pertenecieron a otra persona. Puede ser una forma de mantener la culpa a raya». Phelps frunció el ceño. «¿Perdón?» «Oh, nada, sargento. Solo una pequeña observación». Sonrió amablemente. Sin embargo, quizás sería útil anotar qué caja tocó la melodía primero. Se giró para marcharse, pero se detuvo al ver que la señora Emery aparecía en la puerta. La mirada de la mujer se dirigió rápidamente entre ellas. «No fui yo», dijo de repente con voz temblorosa. «Solo vine porque me lo pidieron y no he hecho nada malo». «Nadie sugirió lo contrario», respondió amablemente la señorita Marple. «Pero, ¿puedo preguntar quién la contrató?» La señora Emery vaciló. Una señora dijo llamarse señorita Gray. Pagó en efectivo y dio instrucciones sobre cómo mantener las habitaciones listas. Dijo que el pasado podría volver a aparecer. La lluvia arrecia, golpeando el cristal agrietado sobre la caja de música. Miss Marple inclinó la cabeza y una leve compasión suavizó su expresión. «¿Y le creíste?» La respuesta de la señora Emery fue apenas un susurro. «Creo que ya lo había hecho». Cuando la señorita Marple llegó a la puerta, miró hacia atrás una vez. El humo de la chimenea se había espesado ligeramente y por primera vez creyó percibir de nuevo el tenue hilo de aquella melodía quebrada, llevada por el viento, una nota más corta, como una frase que espera su última palabra. El viento llevaba consigo el tenue hilo de aquella melodía inconclusa mientras Miss Marple regresaba al pueblo. Las nubes se habían espesado, descendiendo hasta que los tejados parecían humear con la llovizna. Cada charco del camino parecía reflejar su propia inquietud. Ante la puerta de la vicaría se detuvo al divisar una figura que la esperaba bajo el tejo, un hombre con el sombrero calado hasta los tobillos y el cuello del abrigo levantado para protegerse de la lluvia. «Buenos días, señorita Marple», dijo el inspector Chrysler, quitándose el sombrero. Su voz era agradable, pero tenía ese tono oficial propio de quienes están acostumbrados a la autoridad. «Pensé que la encontraría aquí. Me han informado de que la paz de St. Mary Mead se ha visto perturbada de nuevo». La señorita Marple le dedicó su sonrisa más amable. «Parece que el pueblo prefiere expresar su tranquilidad mediante un pequeño caos, inspector. Supongo que la señora Bantry ya le ha contado su versión, ¿no?» «Lo ha hecho, con bastante detalle». Sacó una pequeña libreta, húmeda en los bordes. Cristales rotos, una carta perdida, un tendero nervioso y un joven cartero convencido de que el objeto cantaba solo. «Imagino que has visto cosas más raras. Solo cuando la naturaleza humana los acompaña», respondió ella en voz baja. Chrysler entrecerró los ojos, divertido. «Se rumorea que alguien merodea por la propiedad de los Granger. Por casualidad no sabrás nada al respecto». «Supongo que el sargento Phelps ya le habrá presentado a la señora Emery»,
respondió la señorita Marple, plegando cuidadosamente su paraguas. Y la segunda caja de música, que me atrevería a decir que complica las cosas. Chrysler silbó brevemente. Así que el gemelo existe. Vaya novedad. Señaló hacia el final del camino. ¿Me acompañas un rato? Prefiero la lluvia a los chismes. Caminaron hacia la calle principal, a paso lento, y las cortinas del pueblo se movieron levemente a su paso. Chrysler hablaba con el aire de quien encontraba consuelo en la prudencia. Supongamos que esta carta, fuera lo que fuese, cayó en malas manos. Supongamos que alguien la reclamara antes de que pudiera abrirse. O, sugirió amablemente la señorita Marple, antes de que pudiera ser devuelto. La miró de reojo. ¿Qué quieres decir? Eso significa, dijo, que quizá nunca estuvo destinado a la señorita Caroline Granger. A veces, un nombre se usa para calmar la curiosidad en lugar de despertarla. Chrysler soltó una risita. Siempre ve usted dos capas en un asunto, señorita Marple. En mi experiencia, la mayoría de los crímenes tienen solo una, para mi desgracia, bastante simple. Ah, respondió ella, pero la conciencia humana rara vez es simple, y los crímenes tienden a seguir la conciencia más que la lógica. Llegaron a The Blue Partridge, donde las ventanas irradiaban la calidez de las teteras y las charlas. A través del cristal, la señora Price Ridley y la señorita Hartnell conversaban en secreto sobre un plato de bollos de pasas, moviendo los labios con una rapidez deliciosa. Chrysler suspiró. Veo que la investigación ya está en buenas manos. La señorita Marple sonrió levemente. Llegarán a una conclusión para el almuerzo y la revisarán antes de la cena. Dentro, la calidez y el murmullo de las voces los envolvían. Chrysler pidió té, mientras que Miss Marple, siempre discreta, dejaba vagar la mirada. En el rincón más alejado estaba sentada una desconocida, una mujer con el pelo plateado recogido con demasiado esmero, cuyos guantes descansaban junto a un bolso de cuero de buena calidad, desgastado por el uso. Parecía no escuchar, pero su cuchara permanecía suspendida en su taza intacta. ¿La conoces?, preguntó Chrysler en voz baja. No respondió la señorita Marple, aunque ya había notado el pequeño detalle, una mancha de hollín en el pulgar de uno de los guantes, el tenue aroma a lavanda que se mezclaba con un olor más intenso, metálico. Pero imagino que prefiere observar a ser observada. Como si presintiera su presencia, la mujer se levantó y dejó una moneda junto a su taza. El timbre de la puerta replicó suavemente mientras ella se adentraba en la niebla. Miss Marple siguió el sonido con la mirada y luego se volvió hacia Chrysler. Me recuerda a esas muñecas a las que se les da cuerda para que bailen con gracia un rato, hasta que se acaba la música. Chrysler arqueó una ceja. ¿Una forma poética de decir que parece preocupada? Quizás simplemente esté herida demasiado apretada, murmuró la señorita Marple. Terminaron el té en una agradable tranquilidad. Al salir de nuevo, el aire tenía un ligero olor a humo. Al final del callejón, se estaba formando un pequeño grupo cerca del emporio. Chrysler se rió. Más revuelo. Al acercarse, el cartero, Alec Wright, corrió hacia ellos. Sus botas chapoteaban en los charcos y su voz se quebró entrecortadamente. La inspectora Miss Marple es la señora Bantry. Se ha desmayado, señor, justo detrás del mostrador. Y la caja de música vuelve a sonar. Chrysler ya se ponía en marcha. Miss Marple lo seguía con paso firme y expresión indescifrable. A través de la puerta abierta del emporio llegó el sonido de aquella misma melodía vacilante, pero ahora parecía más lenta, más débil, como si el propio mecanismo se cansara de su secreto. Los aldeanos permanecieron en un incómodo silencio, mientras la última nota temblaba y se apagaba.
La señora Bantry yacía inconsciente, con la mano aún aferrada al tirador de un cajón entreabierto. Dentro brillaba algo pequeño y rojo, un sello de cera recién roto. El sello de cera brillaba como una gota de sangre en la penumbra. El inspector Chrysler se inclinó sobre él, su sombra proyectándose sobre el mostrador, mientras el tenue aroma a lavanda emanaba de la ropa de la señora Bantry. La señorita Marple, a unos pasos de distancia, sintió el silencio que siempre sigue a una conmoción. Ese silencio peculiar en el que los pensamientos de todos resuenan con demasiada fuerza. La melodía desafinada, el desmayo, el cajón abierto, todo parecía formar parte de un ritmo lento y deliberado. «Traigan al doctor Haydock», ordenó Crail secamente, y Alec Wright salió disparado bajo la lluvia. El resto de los aldeanos observaron con curiosidad inquieta hasta que la suave voz de la señorita Marple sugirió que un poco de aire fresco y privacidad le sentaría bien a la señora Bantry. Poco a poco se dispersaron, cada uno llevándose consigo una versión adornada de los hechos. Chrysler sacó el pequeño sobre del cajón. Su contenido había sido sustraído, solo un leve rastro de cera se adhería al borde del papel. «Alguien lo ha estado manipulando», dijo con tono sombrío. «La pregunta es, ¿quién y por qué ahora?» Miss Marple se acercó. Su mirada se detuvo un instante en los cristales rotos del primer incidente, aún sin barrer. «Si me permite sugerir, inspector, no debería darse por sentado que esta carta estuviera destinada a ser leída. A veces, el encubrimiento es su propio fin». Chrysler frunció el ceño. «¿Quieres decir que fue plantado?» «Posiblemente», murmuró, «o regresó, que a menudo es lo mismo, moralmente hablando». La señora Bantry se removió entonces. Un leve suspiro asomó entre su palidez. «No lo abrí», susurró. «Ya estaba así cuando bajé. Juro que no la oí titubear». La señorita Marple se arrodilló a su lado y le dio una palmadita en la mano. «Claro que no, querida. Nadie te acusa». El doctor Haydock llegó poco después, con su aire práctico y su abrigo húmedo. Examinó a la señora Bantry, dictaminó que se trataba de un leve shock y le aconsejó reposo, menos estrés y menos novelas de misterio. Al marcharse, Chrysler volvió hacia la señorita Marple con una sonrisa cansada. ¿Alguna vez siente que el pueblo conspira para convertir mi trabajo en un espectáculo? «Oh, constantemente», respondió ella. «Pero los accesorios siempre son auténticos». Guardó la carta en el bolsillo y se volvió hacia Alec, que había permanecido nervioso cerca de la puerta. «La entregaste tú, Wright. ¿Estás seguro de que no viste a nadie merodeando esa mañana?» Alec vaciló. «Bueno, señor, había alguien al otro lado de la calle, junto al poste viejo cerca del seto. Pensé que era uno de los vendedores del mercado esperando que lo llevaran. Una mujer, creo que bajita, con un abrigo oscuro». Chrysler miró de reojo a la señorita Marple, pero ella se limitó a asentir pensativa. Abrigo corto y oscuro. No había mucha información, pero a veces las descripciones más breves son las más acertadas. A medida que avanzaba la mañana, la lluvia pulía los adoquines hasta que brillaban como el peltre. Miss Marple salió del emporio en silencio, caminando hacia su cabaña con el paso cauteloso de quien escucha sus pensamientos. El tenue eco de la melodía aún la atormentaba, ese ritmo irregular, que siempre se detenía una nota antes de tiempo. Había algo deliberado en ello, un patrón de interrupciones. Al llegar a la puerta de su jardín, encontró allí esperándola la desconocida de la cafetería. El cabello plateado de la mujer relucía bajo su sombrero oscuro mientras la lluvia perlaba sus guantes. «Discúlpeme», dijo con voz precisa y culta. «Creo que usted es la señorita Marple. Pensé que era mejor hablar antes que nadie». Miss Marple inclinó la cabeza cortésmente. «Un instinto sensato. Tan poca gente lo utiliza». «Me llamo Gray», prosiguió la mujer.
Señorita Lydia Gray, entiendo que mi nombre ha sido mencionado. En efecto, parece que contrataste a la señora Emery para ciertas tareas domésticas. Lydia Gray soltó una risita seca. Tareas domésticas. Sí, esa era la idea. La verdad es que me gustaría que vigilase la propiedad de los Granger. Creía que alguien la visitaba por la noche. ¿Y qué le hizo creer eso, señorita Gray? Dudó, apretando con fuerza el bolso con la mano enguantada. Porque recibí una carta anónima que me advertía de que el pasado se estaba reescribiendo. Pensé que era obra de algún bromista, pero esta mañana encontré el pestillo de la ventana abierto. Quizás sean nervios, pero no creo que las coincidencias funcionen de forma tan ordenada. Miss Marple la observó un instante. La mujer mantenía una postura serena, pero sus ojos reflejaban el brillo frágil de quien había adoctrinado en el autocontrol. «A menudo hay más peligro», dijo Miss Marple en voz baja, intentando ordenar lo que se resiste a ser ordenado. La compostura de Lydia Gray se resquebrajó lo suficiente como para dejar entrever un atisbo de emoción. «¿Crees que sé más de lo que admito?» «Creo», respondió la señorita Marple, «que quizás hayas oído más de lo que has entendido». Un silencio se instaló entre ellas, de esos que se sienten como la respiración antes de una confesión. Pero Lydia solo inclinó la cabeza y se marchó con paso firme, su figura pronto envuelta por la lluvia. Miss Marple la observó alejarse, notando que la mujer caminaba sin mirar atrás, como quien ya había decidido el final de la historia. Esa tarde, mientras el crepúsculo se filtraba entre las cortinas, la señorita Marple se sentó junto al fuego, repasando mentalmente los fragmentos del día. En St. Mary Mead, los secretos solían aflorar no porque la gente fuera malvada, sino porque anhelaban con desesperación aparentar bondad. Y en algún punto de esa maraña de apariencias, una melodía había quedado atrapada en un compás inacabado. Una melodía que no se desvanecerá hasta que la verdad encontrará su nota final. Entonces, débilmente desde el otro lado del camino, volvió a oírse la misma nana entrecortada, ahora más suave, casi suplicante. Miss Marple se levantó con expresión serena y pensativa. Esta vez no era la caja de música, era alguien tarareando. El sonido era tenue, casi perdido entre el repiqueteo de la lluvia, pero se abría paso en la oscuridad con el mismo ritmo irregular que Miss Marple había aprendido a reconocer. Tomó su chalé y se acercó a la puerta, mirando hacia el otro lado del sendero. El tarareo provenía de cerca, no más allá del seto junto al jardín del vicario, y aunque la melodía flaqueaba, tenía una intimidad que la hizo detenerse. Quienquiera que lo produjera no era consciente de que la estaban escuchando. Cruzó el camino lentamente y la luz de la farola se reflejaba en los charcos como fragmentos de vidrio opaco. Tras el seto, una figura agachada, medio oculta por una rama goteante, era Alec Wright, el joven cartero, con la gorra empapada y las manos temblorosas mientras sostenía algo pequeño y metálico. «Alec», dijo la señorita Marple en voz baja. Se sobresaltó violentamente, dejando caer el objeto. La tenue melodía cesó de inmediato. Al agacharse para recogerlo, encontró una pequeña llave de cuerda, de latón, desgastada por el uso. El rostro del muchacho palideció. «No estaba haciendo nada malo, señorita Marple. Solo que bueno, lo oí de nuevo, ese ruido de la tienda. Pensé que sería mejor comprobarlo por mí misma». «¿A estas horas?», preguntó sin mala intención. Tragó saliva con dificultad. No podía dormir. Esa melodía no dejaba de darme vueltas en la cabeza, como si alguien me llamara desde lejos. Pensé que tal vez se había quedado atascada en el buzón o alguna tontería parecida. Miss Marple giró la llave entre sus dedos. Esta reflejó la luz de la lámpara con un brillo tenue. El metal estaba grabado levemente con una sola letra C. Las cosas que giran, murmuran, solo lo hacen si alguien les da cuerda.
Alec la miró con tristeza. Es cierto lo que dicen, ¿verdad? Que los Granger estaban malditos. Mi madre decía que la señorita Caroline tenía una voz que podía encantar a cualquiera hasta la noche en que murió su madre. Entonces desapareció como si se la hubiera tragado. Los ojos de Miss Marple se suavizaron. Las maldiciones, querida, no son más que los nombres que damos a patrones que aún no podemos ver. Guardó la llave en el bolsillo. Ahora vamos a llevarte a casa antes de que el vicario piense que andamos por ahí rondando su seto. El chico se marchó, entre aliviado y desconcertado. Miss Marple permaneció un instante más, escuchando cómo la lluvia se convertía en una fina llovizna. En algún lugar, una verja crujió con el lento y deliberado sonido de alguien cerrando un camino. Al volver, vio un tenue resplandor proveniente de la casa de los Granger a lo lejos. Una ventana del piso superior estaba iluminada, aunque se suponía que nadie vivía allí. Al amanecer, el pueblo era un hervidero de rumores sobre los últimos acontecimientos. La señora Price Ridley declaró que el desmayo de la señora Bantry se había debido a la inhalación de gas venenoso de una baratija extranjera. La señorita Hartnell argumentó que se trataba de la culpa por los impuestos impagados. La esposa del vicario sugirió que era una advertencia divina. Mientras tanto, se vio al inspector Chrysler caminando a grandes zancadas por la calle principal, con la levita rígida por la determinación y, según todos los indicios, con la paciencia al límite. Llegó a la cabaña de Miss Marple justo cuando ella preparaba la bandeja para el té. Pensé que la encontraría tranquila, dijo, quitándose el sombrero. El resto del pueblo está para el manicomio. Me resulta muy agotador entrar en pánico antes del desayuno, respondió con suavidad. ¿Quieres una taza? Así fue, aunque su expresión siguió siendo adusta. El contenido de la carta aún no se ha encontrado. La señora Bantry insiste en que nunca la vio. Y en cuanto a la señorita Gray, dudó, observándola. Salió de la posada al amanecer sin pagar la cuenta. ¡Qué inusual!, murmuró la señorita Marple. La gente de su porte suele preferir desaparecer tras pagar demasiado. Chrysler soltó una risita. Siempre logra sonar amable y mordaz a la vez. En mi experiencia, rara vez entran en conflicto. Se inclinó hacia adelante. ¿Diría usted que la señorita Gray y los Granger estaban emparentados? Oh, inevitablemente, respondió ella. A la gente a la que le atrae la música inacabada suele ser así. Frunció el ceño, pero antes de que pudiera insistir, llamaron a la puerta. Era la señora Emery, la cuidadora, pálida, con el impermeable pegado al pecho y la mirada inquieta. Por favor, suplicó con voz entrecortada, necesito contárselo a alguien. No quise mentir ayer. Miss Marple señaló hacia adentro. Luego, comienzan por donde empezó la mentira. La señora Emery se retorció las manos. Cuando dije que la señorita Gray me había contratado, no era toda la verdad. Había un hombre con ella, alto, callado, que llevaba guantes incluso dentro de casa. Me dio la llave y dijo que las habitaciones debían permanecer cerradas con llave, excepto el salón. Pensé que era su marido, pero ella lo llamaba señor Clark. Chrysler se puso rígido. No hay ningún señor Clark registrado en la parroquia. Dijo que se había ido al extranjero. Pero anoche vi a alguien en el jardín, de la misma altura y con la misma forma de caminar. Y esta mañana se le quebró la voz. La segunda caja de música ha desaparecido. El inspector maldijo entre dientes. Miss Marple se levantó, serena en medio de la tormenta que se avecinaba. 2 cajas de música, dijo en voz baja, cada una incompleta. 2 llaves, quizá, y una melodía que se niega a terminar. Inspector, creo que estamos escuchando la confesión de alguien, pero con la melodía equivocada. Chrysler la miró, sin saber si estaba siendo poética o precisa.
¿Quieres decir que alguien está usando estas cosas para enviar un mensaje? La sonrisa de la señorita Marple fue tenue y cómplice. No se envió, querido inspector, para recordar. Afuera, el reloj de la iglesia comenzó a dar las 12 del mediodía, cada campanada perfectamente medida, el único sonido en St. Mary Mead que siempre completaba su melodía. El último tañido del reloj de la iglesia aún resonaba en el aire cuando la señorita Marple se abrochó el abrigo y le sugirió al inspector Chrysler que volvieran a visitar la propiedad de los Granger. La luz del mediodía era tenue, carente de calidez, y el pueblo parecía contener la respiración entre las cortinas. La señora Emery la seguía a unos pasos de distancia, aferrada a su bolso como si fuera un talismán. Cada pocos pasos miraba por encima del hombro, como si esperara que alguien le arrebatara el aire que respiraba. El camino a la casa de los Granger serpenteaba entre estos desnudos, resbaladizos por la humedad. Cada rama brillaba como alambre deslustrado y bajo sus pies la grava producía un sonido inquietantemente parecido al crujido de proyectiles al romperse. En la puerta, Chrysler se detuvo, examinando el candado que colgaba abierto. «Vaya con las habitaciones cerradas», murmuró. «Alguien se nos ha adelantado». Dentro, el vestíbulo olía ligeramente a hollín y rosas. El polvo cubría espesamente la barandilla, salvo donde una mano lo había apartado hacía poco. La señora Emery se detuvo cerca del umbral, temblando visiblemente. «Ayer no era así», susurró. «Esa puerta». Señaló hacia el salón, donde una tenue luz parpadea tras las cortinas corridas. Chrysler le hizo un gesto para que se quedara atrás y cruzó el pasillo en 2 pasos silenciosos. Empujó la puerta. El pequeño salón estaba más cálido que el resto de la casa. Un fuego apenas se extinguió en la chimenea. Sobre la repisa estaba la segunda caja de música, o más bien lo que quedaba de ella. La cúpula había sido arrancada y la pequeña bailarina retirada. El mecanismo interior estaba al descubierto, sus engranajes de latón brillante como un insecto disecado. Junto a ella yacía un pequeño trozo de pergamino, arrugado y manchado de agua. Miss Marple se acercó y se inclinó sobre la caja. Se distinguían algunas palabras no aptas para la vigilancia. «Recuerda C. Hugh». Alzó la vista hacia la caja. «Parece que la señorita Caroline Granger ha tenido la última palabra», dijo en voz baja. Chrysler frunció el ceño. «O alguien quiere que lo creamos». Examinó la chimenea, donde fina ceniza había sido esparcida deliberadamente sobre las baldosas. En ella se había trazado una forma, un círculo atravesado por una línea, tenue pero intencionada. «¿Qué opinas de eso?» Miss Marple lo examinó un instante. «Diría que se asemeja a una notación musical, quizá a la plica rota de una nota». «Qué apropiado». La señora Emery se había acercado sigilosamente, su miedo momentáneamente reemplazado por la fascinación. «Es ella, ¿verdad?» «Caroline». «Ha vuelto. Dicen que era tan delicada que no pudo soportar lo que le pasó a su madre». «La delicadeza», murmuró la señorita Marple, «suele ser sinónimo de silencio». «Y el silencio, una vez aprendido, puede convertirse en un hábito peligroso». Antes de que Chrysler pudiera responder, el sonido de unos pasos resonó débilmente desde el rellano de arriba, lentos, pausados, sin prisa ni vacilación. La señora Emery dejó escapar un grito ahogado. La mano del inspector se dirigió a su revólver, aunque en realidad le disgustaba usarlo. «Quieto aquí», ordenó, y se dirigió hacia la escalera. Miss Marple no se quedó. La siguió a un ritmo que sugería obediencia, aunque no la demostraba. El piso superior estaba en penumbra, las cortinas corridas, el papel pintado manchado de humedad. Al final del pasillo, una puerta estaba entreabierta. Chrysler la empujó y encontró el pequeño dormitorio casi vacío.
Sobre el tocador yacía la figurita de la bailarina desaparecida, colocada erguida en una taza de té vacía, como si estuviera a punto de ser juzgada. Y detrás, enmarcada por el espejo roto, estaba Lydia Gray. Se giró lentamente, con la calma del cansancio reflejada en sus ojos. «Sabía que me encontrarías», dijo. «Solo pretendía llevarme lo que era mío». «La tuya». El tono de Chrysler se endureció. «¿La carta, la caja o la historia que las acompaña?» La señorita Gray sonrió levemente, aunque le temblaban los labios. «No me creerás. Nadie lo ha hecho nunca. Fui dama de compañía de Caroline antes de que desapareciera. Su madre no lo aprobaba, por supuesto. Decía que yo alentaba sus sentimientos. Su mirada se posó en la bailarina. Era suya. Solía darle cuerda cuando tenía miedo. Decía que el sonido le recordaba que aún existía». Chrysler frunció el ceño. «¿Y tú lo tomaste? Me lo dio», dijo Lydia en voz baja. «La última noche antes de irse. Me dijo que si la música se detenía antes del final, sabría que no se había ido, por voluntad propia». La voz de la señorita Marple, suave y serena, llenó el silencio. «Y ahora la música ha cesado. La compostura de Lydia flaquea. Pensé que podría haber regresado o que alguien se hacía pasar por ella». Las cartas, el tarareo nocturno, sentí como si me pidiera que terminara algo. Vine a quemar la segunda caja para evitar que repitiera su error. Chrysler dio un paso al frente con voz firme. «Tendrá que venir con nosotros, señorita Gray». Parecía casi aliviada. «Sí, más o menos pensé que lo estaría». Mientras la guiaba escaleras abajo, Miss Marple se detuvo un instante ante el espejo. El rostro de porcelana de la bailarina se reflejaba tenuemente en el cristal agrietado, un fantasma pálido que giraba eternamente hacia una melodía silenciosa. El fuego de abajo siseaba sordamente al golpear la lluvia a la chimenea. En algún lugar, a lo lejos, la campana de la iglesia comenzó a tañer, no para una misa, sino para la hora. 12 campanadas lentas, constantes como un latido. Miss Marple se apartó del espejo con expresión indescifrable. Es extraño murmurar cómo algunas representaciones continúan mucho después de que el público se haya marchado. Tras el arresto de Lydia Gray, el ambiente en casa de los Granger pareció calmarse, aunque la quietud era de esa inquietud que sigue a la verdad apenas se vislumbra. Miss Marple bajó las escaleras tras el inspector Chrysler, con la mirada fija en el espacio vacío donde había estado la segunda caja de música. El olor a fuego apagado persistía con ese tenue y acre dulzor de algo destinado a ser destruido, pero preservado por la vacilación. Afuera, la luz de la tarde ya se desvanecía. El pueblo yacía medio oculto por la niebla, con las chimeneas elevándose como velas solemnes. La señora Emery esperaba junto a la puerta, retorciéndose los guantes. «Te dije que era extraña», murmuró, siempre mirando por encima del hombro, hablando sola por las noches. Sabía que había hecho algo. Chrysler, al cerrar la puerta tras ellos, le lanzó una mirada cansada. «Lo sabías, ¿verdad? Es asombroso cómo la gente desarrolla la clarividencia a posteriori». Se volvió hacia Miss Marple. «Detendremos a Miss Gray para interrogarla en Market Barton, pero apuesto a que no será nuestra perdición. Es demasiado lista para confesar, demasiado sentimental para inventarse todo ese asunto de Caroline Granger. Parece un cuento ensayado, una historia contada para tranquilizar la conciencia de otro». La señorita Marple asintió pensativa. «Hay historias que contamos no para engañar, inspector, sino para hacer más llevaderos nuestros recuerdos». Frunció el ceño. «¿Eso significa que está encubriendo a alguien?» «Posiblemente», dijo con la mirada perdida. «O para ella misma, años atrás». Regresaron al pueblo en silencio. Cerca del cruce hacia la vicaría, Alec Wright llegó corriendo, con el rostro enrojecido y la gorra ladeada. «Inspector, señorita Marple,
Hace menos de media hora que han metido otra carta por debajo de la puerta del emporio. La señora Bantry dice que es la misma persona de siempre. Chrysler maldijo en voz baja. ¿Quién demonios publica estas cosas ahora? Se volvió hacia Miss Marple, pero ella ya caminaba a paso ligero delante de él, con su pequeño paraguas sostenido como un bastón. El chico la seguía de cerca, aún recuperando el aliento. En el emporio, la señora Bantry los esperaba con la expresión de quien hace tiempo que se resigna a la catástrofe. La nueva carta estaba sobre el mostrador, dirigida de nuevo a la señorita Caroline Granger, con el mismo sello rojo descolorido intacto. «Cerré la puerta con llave, se lo prometo», dijo, casi suplicando. Y sin embargo, allí estaba, justo debajo del felpudo. Chrysler lo examinó con detenimiento, a contraluz. El sobre parecía ligeramente húmedo, la tinta corrida, pero la caligrafía fina, femenina y precisa, seguía siendo nítida. «No hay huellas que merezcan la pena», murmuró. «Señorita Marple, tiene usted una vista de lince. ¿Le llama la atención algo?» Inclinó la cabeza, estudiando la dirección. Solo que estaba escrita por alguien que había copiado el mismo nombre demasiadas veces. ¿Ves la vacilación en la G? No es incertidumbre, es una memoria muscular quebradiza. Alguien que antes escribía ese nombre a diario, quizá en etiquetas o cartas enviadas, pero nunca contestadas. Un silencio se apoderó de la habitación. Incluso la señora Bantry, generalmente impaciente con las sutilezas, sintió la gravedad de aquella observación. Chrysler rompió el sello y sacó la única hoja doblada que había dentro. La tinta se había corrido un poco por la humedad, pero una línea se leía con claridad. «Hasta que la melodía termine, no puedo dormir». La expresión de la señorita Marple no cambió, pero sus dedos, que había sacado instintivamente del bolsillo para tejer, se detuvieron a medio movimiento. El inspector dijo en voz baja: «¿Sería usted tan amable de comparar esa letra con los registros parroquiales? En concreto, con cualquier firma que pertenezca a la señora Granger». Parecía desconcertado. «¿Ella? Pero lleva muerta 15 años». «En efecto», dijo la señorita Marple. «Y sin embargo, a veces los muertos encuentran en los vivos a pésimos guardianes de sus historias». Chrysler salió a buscar a su empleado, murmurando sobre supersticiones. La señora Bantry se dejó caer en un taburete. «No cree que esté embrujada, ¿verdad? Esa casa siempre tuvo algo raro. Lo dije desde el principio». La señorita Marple interrumpió con suavidad. «El miedo, querida mía, no es más que imaginación desprovista de hechos. Y la imaginación, una vez desprovista de ellos, se vuelve sumamente laboriosa». La tienda volvió a quedar en silencio, salvo por el leve tic-tac del reloj de pared, un ritmo tan constante que parecía burlarse del reloj roto de las desaparecidas cajas de música. Miss Marple miró hacia la ventana. Al otro lado de la calle, en el reflejo del cristal, vislumbra un fugaz destello de movimiento, una sombra que se retiraba tras la esquina, alta, pausada, sin prisa. No era Lydia Gray, no era el cartero, era alguien mayor, más corpulento, acostumbrado a moverse sin ser visto. Se levantó con voz tranquila. «Señora Bantry, ¿me prestaría su llave de repuesto del emporio? Quizás quiera volver más tarde». «Claro, aunque solo Dios sabe por qué querrías hacerlo», dijo la mujer, entregándose. «Mi intención es cerrar temprano esta noche». Cuando Miss Marple salió a la calle, estaba casi desierta. El crepúsculo había convertido los escaparates en pálidas siluetas, y en algún lugar un perro ladró una vez, con fuerza, antes de que el silencio volviera a reinar. Se detuvo un instante, observando cómo la niebla se acumulaba donde la sombra se había desvanecido, y luego se volvió hacia el sendero del cementerio.
Una luz ardía tenuemente entre las tumbas, quizá la linterna del sepulturero o algo allí dejado a propósito. En cualquier caso, parpadea rítmicamente, casi como un latido marcando el paso. Miss Marple se acercó, con la misma cadencia que sus pasos. Fuera cual fuese el secreto que St. Mary Mead había mantenido enterrado, por fin comenzaba a revelarse. El resplandor de la linterna temblaba entre la niebla como una vela que se resiste a una confesión. Miss Marple avanzaba por el estrecho sendero del cementerio, sus zapatos no hacían ruido sobre la hierba húmeda. Las lápidas parecían inclinarse hacia adentro, como si intentara escuchar. Llegó a la luz y encontró al sepulturero, el viejo señor Larkin, inclinado sobre un claro de hiedra a medio despejar. Su linterna descansaba sobre una piedra, la llama danzaba contra las letras de un nombre medio oculto por el musgo. «Buenas noches», la señorita Marple dijo sin sorpresa, como si su llegada hubiera sido anunciada. «Un trabajo extraño esta noche. El rector me pidió que ordenara esta parte. Dijo que no se había tocado desde el funeral de los Granger». Sus ojos siguieron el arco de su mano. La lápida decía Margaret Granger, Madre Amada, 1878-1930. Debajo, tenue y torcida, se había añadido otra línea en letras más pequeñas, también de Caroline, su hija presuntamente desaparecida. Supongo que repitió suavemente la señorita Marple. ¿Qué forma tan delicada de nombrar la incertidumbre? Larkin se enderezó, frotándose la espalda. Supongo que alguien ha estado aquí antes que yo. Las flores las dejaron ayer, lirios blancos frescos. No los he visto desde la boda de la señora Bantry. ¿Lirios?, murmuró. Una elección curiosa para el recuerdo. Tan puros, y sin embargo su aroma es fúnebre. Asintió con la cabeza, limpiándose las manos. No parecía obra de alguien de aquí. La cinta tenía escritura extranjera, francesa, tal vez. Miss Marple alzó la vista, con expresión indescifrable. Qué diligente puede ser la memoria cuando quiere viajar. Le dio las gracias y se volvió hacia la puerta de la iglesia, por donde se filtraba tenuemente un rayo de luz. Dentro, el aire estaba cálido, con aroma a cera de vela y un ligero olor a barniz. El vicario estaba arrodillado cerca del altar, ordenando los himnarios. Se levantó sobresaltado al verla. «Mi querida señorita Marpleout, ¿tan tarde?» «Me temo que la paz reina en St. Mary Mead a cada hora». Sonrió levemente. «La paz, según mi parecer, nunca es lo que parece, reverendo. Dígame, ¿ha notado que alguien visita el cementerio últimamente?» El vicario vaciló. «Ahora que lo menciona, sí. Un hombre, hace 2 noches. Alto, canoso, caminaba con bastón. Al principio pensé que era del ayuntamiento. Estuvo un rato junto a la tumba de Granger y luego se marchó sin decir palabra. Entrecerró ligeramente los ojos. ¿Dirías que llevaba guantes?» El vicario frunció el ceño, inseguro. «Creosote. De color claro, aunque al atardecer uno podría imaginar cualquier cosa». Le dio las gracias y se dirigió a la sacristía. El reloj de la iglesia empezó a dar las campanadas de los cuartos de hora, un sonido amortiguado por los gruesos muros de piedra. Al desvanecerse, oyó otro sonido por debajo, un leve raspado, metal contra madera, procedente de detrás del biombo de la sacristía. «¿Hay alguien ahí?», preguntó. El silencio que siguió fue de esos que responden sin palabras. Ella se acercó y corrió la cortina. Allí, medio en penumbra, estaba el cartero desaparecido, Alec Wright. Ya no llevaba gorra y su rostro estaba pálido como el pergamino. En la mano sostenía una de las cajas de música. «No lo robé», exclamó con voz temblorosa. «Lo encontré junto a la puerta del cementerio, cerca de las tumbas. Juro que solo quería comprobar si aún funcionaba». La señorita Marple lo miró con amabilidad, pero sin ternura. «Y aún así, elegiste la sacristía para examinarlo».
Es un lugar demasiado solemne para la mera curiosidad. Tragó saliva con dificultad. Pensé que tal vez el sonido se oirá menos aquí. Cuando suena bien allá afuera, da la sensación de que alguien está escuchando. Se acercó. ¿Quién es Alec? Dudó un instante y luego susurró: el hombre del bastón. Lo he visto 2 veces, de pie junto al camino cuando hago mi ronda matutina. Siempre a la misma hora empieza la melodía. No se mueve hasta que termina. La mirada de Miss Marple se posó en la caja de música. La bailarina no estaba, pero la llave para darle cuerda seguía ahí. Un fino hilo de ceniza se aferraba al metal, tenue, pero perceptible. ¿Dónde la encontraste exactamente? Cerca de la tumba de Granger, dijo. Medio enterrada. Pensé que la tormenta la había arrastrado. Giró la llave con delicadeza, un clic medido. La melodía empezó a sonar entrecortada, hueca, casi sin aliento. Pero esta vez, a la mitad, cambió de tonalidad, revolviéndose en una melodía clara y desconocida. No era una niña, sino algo más antiguo. Un vals, cadencioso, incompleto. Alex se estremeció. Esa no es la misma canción, no dijo la señorita Marple en voz muy baja. Es la correcta. El vicario apareció de nuevo, alarmado por la música. ¿Qué demonios? Miss Marple detuvo el mecanismo con un toque suave. Discúlpeme, reverendo. Creo que este himno en particular no era apropiado para una iglesia. Se volvió hacia Alec. Has hecho bien en traerlo. Ahora, vete a casa y descansa. El pueblo te necesita con la mente despejada mañana. Cuando él se marchó, ella volvió a colocar la caja bajo el brazo y miró hacia la ventana oscura, donde la lluvia repiqueteaba suavemente como una pregunta cortés. El vals aún resonaba débilmente en su mente, trayendo consigo un recuerdo que aún no había identificado algo del año 1930. Una visitante extranjera, una mujer que cantó en la fiesta de verano, apagó la vela más cercana. Las apariencias, murmuraron, son un excelente disfraz. Desde algún lugar más allá del cementerio, un palo golpeaba las piedras con un ritmo constante, golpe, pausa, golpe, hasta que se desvaneció en la niebla. El golpeteo del bastón se desvaneció en la niebla, dejando tras de sí un silencio tan absoluto que parecía que la iglesia misma contenía la respiración. Miss Marple permaneció un instante más junto a la puerta de la sacristía. Las velas apagadas humeaban tenuemente, su aroma impregnando el aire frío. Esperó hasta que el más mínimo ruido de retirada se desvaneció antes de abrigarse bien y salir al cementerio. La linterna que el señor Larkin había dejado aún ardía débilmente entre las tumbas, proyectando largas sombras líquidas sobre las piedras. Se detuvo de nuevo ante el monumento de Granger. Los lirios, pálidos contra la tierra húmeda, ahora tenían una fragancia más intensa, casi dulce hasta la crueldad. Alguien había cuidado la cinta fresca, bien anudada, que ya no ondeaba como antes. Los dedos de la señorita Marple rozaron la cinta ligeramente. La inscripción era, en efecto, extranjera souvenir d'un chagrin. Recuerdo el dolor. Su expresión se suavizó. En efecto, susurró, ¿pero de quién es el dolor? Cabe preguntarse. Se enderezó y divisó un leve movimiento más allá del muro. La figura alta del bastón había regresado, caminando despacio, con paso decidido, hacia el sendero que conducía al camino de la rectoría. No lo llamó, solo lo siguió a cierta distancia. El ritmo del bastón contra las piedras era constante, casi ritual. Al doblar el camino, el hombre se detuvo bajo la única farola de gas, y su luz vacilante reveló un rostro surcado de arrugas bajo un sombrero de ala ancha. «Buenas noches, señor Granger», dijo la señorita Marple en voz baja. El hombre se giró bruscamente. Por un instante pareció dispuesto a negar su nombre, pero algo en su tono lo detuvo. «No soy yo», pero se detuvo.
Tiene usted muy buen ojo para los fantasmas, señora. Solo para quienes olvidan disimular sus hábitos de vida, respondió con dulzura. Es curioso cómo los muertos rara vez necesitan bastones. Soltó una risa, cansada, amarga y breve. Entonces lo sabes. Sí, soy lo que queda de él. James Granger, 15 años desaparecido, enterrado por error, aunque supongo que a todos les convenía que así siguiera. Ella lo observó en silencio. Su ropa era sencilla, pero de corte extranjero su voz denotaba un ligero acento extranjero. ¿Y su hija?, preguntó en voz baja. El sonido que emitió no fue exactamente un suspiro. Caroline se ha ido. Murió en el extranjero. Fiebre, dijeron. Intenté traerla de vuelta a casa, pero las autoridades de allí tuvieron dificultades. Pensé que, si regresaba en silencio, tal vez al menos podría honrar su memoria como es debido. Tú enviaste los lirios. Él asintió. Cada año, en la misma fecha. La muerte de su madre. El día en que todo empezó a torcerse. Caminaron lentamente juntos hacia la puerta del cementerio, la niebla envolviéndolos como un telón que se cierra. ¿Regresaste recién ahora?, preguntó la señorita Marple. ¿Después de tantos años? Vine porque recibí una carta diciendo sencillamente, dirigida a Caroline, de la tienda de la señora Bantry, escrita con mi letra, pero no por mí. Las palabras quedaron suspendidas entre ellos. Miss Marple no dijo nada. La melodía de la caja de música parecía zumbar débilmente a lo lejos, o quizá solo en el recuerdo. Quemé la primera caja, prosiguió con la voz quebrada. Era de su madre. Cuando murió, no pude soportar su sonido. Caroline se la llevó, una muchacha insensata. Decía que la melodía le hacía sentir que su madre estaba cerca. Hice otra idéntica para reemplazarla y escondí una carta dentro. Una confesión paterna, tal vez. Demasiado tarde, demasiado cobarde. Nunca la envié. Pero alguien lo encontró, murmuró la señorita Marple, y lo copió, quizá para forzar el recuerdo. Granger se detuvo. ¿Te refieres a Lydia? Ella hacía de compañera y guardiana, dijo Miss Marple, pero no de extorsionadora. Solo deseaba enterrar la melodía que le recordaba lo que no podía deshacer. Sospecho que descubrió tu carta escondida en el forro de la caja y creyó que era un mensaje de los muertos. El sentimentalismo de las pobres mujeres puede ser una herencia más peligrosa que el crimen. Se apoyó con fuerza en su bastón. Entonces, ¿quién ha estado enviando estas nuevas cartas? La misma persona que se beneficia de la confusión, dijo en voz baja. Alguien que ha observado el tiempo suficiente para comprender la fascinación del pueblo por el misterio. Habían llegado a la puerta de la rectoría. La luz de la vicaría se filtraba débilmente por el sendero. «Debes avisar al inspector Chrysler de que estás viva», continuó la señorita Marple. «Tiende a confundir el ocultamiento con la culpabilidad». Los ojos de Granger se encontraron con los de ella. «¿Y tú con qué lo confundes?» «Soledad», dijo sencillamente, «y tal vez vergüenza». Inclinó la cabeza, demasiado cansado para discutir. «Es usted amable, señorita», Marple añadió con una leve sonrisa. Un pobre sustituto de un coro de ángeles, pero bastante más inquisitivo. Desde el porche de la vicaría se oyeron pasos apresurados. Era el mismísimo Chrysler, con el abrigo desabrochado y expresión sombría. «Aquí estás. Mis hombres dicen que vio una luz aquí». «¿Quién es?» La señorita Marple se hizo a un lado. El difunto señor Granger, inspector, regresó para corregir un error administrativo. Chrysler se quedó mirando, sin palabras. «¡Dios mío!». La boca de Granger se torció con ironía. Una exclamación a la vez acertada y prematura. «Se lo aseguro». Chrysler se recuperó rápidamente, retomando su profesionalismo de inmediato.
Venga a la comisaría, señor. Hay que confirmar su identidad y, me atrevería a decir, hacerle algunas preguntas sobre correspondencia falsificada. Ya me lo esperaba, dijo Granger, casi con alivio. Miss Marple los observó alejarse juntos por el sendero. La niebla los envolvió en pocos pasos. Cuando sus pasos se desvanecieron, volvió la vista hacia el cementerio. La linterna se había apagado, pero aún podía ver los lirios blancos contra la tierra oscura, luminosos y temblando levemente con el viento. Algo pequeño brillaba entre los tallos. Se inclinó para recogerlo. Era la bailarina desaparecida, con su brazo de porcelana toscamente remendado con laca dorada. La figurita parecía a punto de hacer una reverencia, suspendida en perpetuo movimiento. Miss Marple la sostuvo un instante, pensativa, y luego la guardó en su bolsillo. Al amanecer, el pueblo bullía de teorías, algunas plausibles, otras deliciosamente absurdas, pero por ahora solo el sonido de la lluvia llenaba el aire, constante y purificador. Miss Marple regresó a casa y el eco del vals que sonaba suavemente en su mente ya no la atormentaba, sino que se había resuelto como un acorde que por fin ha terminado. Al llegar a la cabaña, colocó la caja de música sobre la repisa de la chimenea y le dio cuerda solo una vez. Esta vez, la melodía sonó completa, fluida e ininterrumpida, como si dos mitades pérdidas por fin se hubieran reencontrado. Afuera, el alba comenzaba a teñir de gris los tejados de St. Mary Mead, y el primer silbato del cartero resonó en la mañana como una nota musical perfectamente sincronizada. Miss Marple sonrió levemente. «La armonía ha vuelto», murmuró, «aunque uno sospecha que no durará». Llamaron suavemente a su puerta 3 golpes deliberados, educados, familiares e inesperados. Se giró lentamente hacia ella, con la música aún sonando a sus espaldas, su última nota vibrando en el aire como una pregunta sin respuesta. Llamaron de nuevo a la puerta con 3 golpes secos y deliberados, ni apresurados ni vacilantes. Miss Marple cruzó el salón con serena curiosidad, sus pasos suaves sobre la alfombra. La caja de música aún sonaba débilmente a sus espaldas. Las últimas notas del vals resonaban en la tranquila casita. Al abrir la puerta, allí estaba el inspector Chrysler, con el sombrero en la mano, del que goteaba la lluvia. Su expresión era mitad disculpa, mitad inquietud. «Espero no molestarla», señorita Marple dijo. «Aunque supongo que me estaba esperando». «Rara vez espero algo», el inspector respondió con suavidad. «Eso me quita el placer de la sorpresa». Sonrió levemente. «Entonces me temo que esta visita no le resultará placentera». «Ha habido novedades». La confesión del señor Granger aclaró varios asuntos y complicó otros. La letra de las cartas no es suya, y el papel, según parece, es de una década de antigüedad. La señorita Marple inclinó la cabeza. «Así pues, nuestra correspondencia fantasmal sigue estando, para nuestra desgracia, muy viva. En efecto, y he recibido un informe de Market Barton. El móvil de la señorita Gray estaba sin cerrar. Ha desaparecido». «Eso», dijo la señorita Marple en voz baja, «es más interesante que alarmante». «Siéntese, inspector». Él obedeció, sacudiéndose la lluvia de la manga, observándola con el cauteloso respeto que reservaba para aquellos cuya calma lo inquietaba. El reloj avanzaba entre ellos. Afuera, la tormenta se había calmado. Miss Marple le sirvió té y luego le dio cuerda a la caja de música una vez más. La melodía comenzó de nuevo, suave, grácil, perfecta. «¿Ves?», dijo. «Ya no titubea». Chrysler frunció el ceño. «¿Y qué demuestra eso exactamente?» «Que el mecanismo está completo de nuevo», respondió ella. «Y la integridad, inspector, a menudo exige que se devuelva una pieza que faltaba». Él esperó, pero ella no parecía tener prisa por dar más detalles. Finalmente, dijo:
Encontramos a la bailarina que coincidía entre los lirios de la tumba, como usted sugirió. Pero eso no prueba su culpabilidad. No, simplemente por conciencia, dijo. Alguien quiso reparar lo que había roto. Es un patrón que se ha repetido siempre. Parecía desconcertado. ¿Hablas de Lydia Gray? Por supuesto, a su manera, ha intentado enmendar una mentira que nunca le correspondió contar. Hace 15 años, ayudó a la señora Granger a ocultar un escándalo, quizás sin saberlo. Una muerte que no fue lo que parecía. Cuando la culpa resurgió, buscó una redención simbólica en lugar de una confesión legal. Duplicó la caja, envió las cartas, reavivó el recuerdo. Tales esfuerzos suelen ser teatrales, pero rara vez maliciosos. Chrysler se inclinó hacia adelante. Pero si no tenía malas intenciones, ¿por qué desaparecer de nuevo? ¿Por qué dejar a Granger sola ante los escombros? Porque comprendió, demasiado tarde, que su redención lo ponía en peligro. La verdadera autora de las nuevas cartas no era la señorita Gray. Era otra persona que deseaba sacar a la luz el pasado por lucro, no por paz. Chrysler arqueó las cejas. ¿Beneficio? ¿Te refieres a chantaje? Los ojos de la señorita Marple brillaron levemente. Un brillo de lo más provinciano. Alguien que reconoció al señor Granger a su regreso y pensó que los muertos podían pagar para seguir siéndolo convenientemente. Se recostó, asimilando la información. ¿Y quién lo habría conocido? Sonrió. La misma persona que se enteraba de cada rumor antes de que llegara a la calle principal. Un alma de intachable respetabilidad, nuestra querida señora Price Ridley. Chrysler parpadeó. Dios mío, exactamente. Una tarde lo vio paseando por el cementerio. Reconoció su andar, sus hombros, el bastón. Lo encaró, mitad por curiosidad, mitad por despecho. Cuando él confirmó su identidad, precipitadamente, quizá vio su oportunidad. Las cartas comenzaron poco después, enviadas bajo la apariencia de chismes. Cuando se supo la participación de Lydia en el asunto, la imaginación de la señora Price Ridley hizo el resto. Logró que todo el pueblo ensayara sus propias mentiras. Nada oculta la culpa con mayor eficacia que un escándalo compartido. Chrysler se levantó, caminando de un lado a otro. ¿Y sus pruebas? Solo comportamiento, dijo la señorita Marple con serenidad. Ya no le quedarán cartas, por supuesto. Las destruyó en cuanto el inspector llegó en serio. Pero hay algo que no puede borrar la cinta que adorna los lirios. Fue ella quien los compró en la floristería de Much Hartley. Su francés, como recordará, es impecable, lo menciona con bastante frecuencia. La miró fijamente, entre la incredulidad y la admiración. ¿Y cómo lo adivinaste? Mi estimado inspector, St. Mary Mead, es un mundo regido por el delicado arte de la simulación. Son los gestos más pequeños los que delatan la sinceridad. El dolor de la señora Price Ridley fue fingido el de la señorita Gray. No. Chrysler exhaló lentamente, comprendiendo que amanecía como una luz del día reacia. ¿Estás completamente seguro? Tan segura como se puede estar en cuestiones morales. Pero verás que la florista la recordará. Pocas mujeres insisten en discutir la pureza lingüística de las cintas de condolencia. Sonrió con reticencia. Algún día me dejarás sin trabajo. Tonterías, dijo amablemente. Lamentaría mucho perder tu buen juicio.